El carácter de la fe. Si la originalidad de la fe consiste en el carácter del conocimiento esencialmente sobrenatural que proviene de la gracia de Dios y de los dones del Espíritu Santo, igualmente se debe afirmar que la fe posee una originalidad auténticamente humana y en efecto encontramos en ella todas las características y la convicción racional y razonable sobre la verdad contenida en la divina revelación. Esta convicción, o sea, la certeza, que corresponde perfectamente a la dignidad de la persona como un ser libre y racional, sobre este problema es muy iluminadora entre los documentos del Concilio Vaticano II la declaración que dice Dignitatis Humanae. En ella leemos, entre otras cosas, es uno de los capítulos principales de la doctrina católica que está contenido en la palabra de Dios y predicado constantemente por los padres, que el hombre al creer debe responder voluntariamente a Dios y que por lo tanto nadie debe ser forzado a abrazar la fe contra su voluntad, porque el acto de fe es voluntario, por propia naturaleza, porque el hombre está redimido por Cristo como Salvador y llamado en Jesucristo a la filiación adoptiva con Dios, y no puede adherirse a Dios, que se revela a sí mismo, a menos que sea atraído por el Padre, y así rinda a Dios el obsequio racional y libre de la fe. Esta, por consiguiente, en total acuerdo con la índole de la fe, se debe de excluir el género de coacción por parte de los hombres en la materia religiosa. Esto está en la Dignitatis Humanae, número 10. Dios llama ciertamente a los hombres a servirle en espíritu y en verdad, y por este llamamiento quedan ellos obligados en conciencia, pero no quedan coaccionados, porque Dios tiene en cuenta la dignidad de la persona humana que Él mismo ha creado y que debe regirse por su propia determinación y usar la libertad. Y esto se hizo patente sobre todo en Cristo Jesús. Números 11. Y aquí el documento conciliar explica de qué modo Cristo trató de excitar y robustecer la fe de los oyentes, excluyendo toda coacción, y en efecto, Él dio testimonio definitivo de la verdad de su Evangelio mediante la cruz y mediante la resurrección, pero no quiso imponerla a nadie por la fuerza, ni a los que lo contradecían. Su reino se establece dando testimonio de la verdad y prestando oído, y crece por el amor con que Cristo, levantado en la cruz, atrae a los hombres hacia sí mismo. Números 11. Cristo encomendó luego a los apóstoles el mismo modo de convencer sobre la verdad del Evangelio. Precisamente gracias a esa libertad, la fe, es decir, lo que expresamos con la palabra creo, posee su autenticidad y originalidad humana, además de divina, y en efecto esta expresa la convicción y la certeza sobre la verdad de la revelación, en virtud de un acto de libre voluntad. Esta voluntariedad estructural de la fe no significa en modo alguno que el creer sea facultativo, y que por lo tanto sea justificable una actitud de indiferentismo fundamental, sino que sólo significa que el hombre está llamado a responder a la invitación y al don de Dios con la adhesión libre y total de sí mismo. El mismo documento conciliar dedicado al problema de la libertad religiosa pone de relieve muy claramente que la fe es una cuestión de conciencia. Por razón de su dignidad, todos los hombres, por ser personas, es decir, que son dotados de razón y de voluntad libre, y por tanto son enaltecidos con una responsabilidad personal, son impulsados por su propia naturaleza a buscar la verdad. Y además tienen la obligación moral de buscarla, sobre todo aquella que se refiere a la religión, y están obligados asimismo a adherirse a la verdad conocida y a ordenar su vida según las exigencias de la verdad. Esto está números 2. Si este es el argumento esencial a favor del derecho a la libertad religiosa, es también el motivo fundamental por el cual esta misma libertad debe ser correctamente comprendida y observada en la vida social. En cuanto a las decisiones personales, cada uno tiene la obligación y en consecuencia también el derecho de buscar la verdad en materia religiosa, a fin de que utilizando los medios adecuados llegue a formarse prudentemente juicios rectos y verdaderos de conciencia. Ahora bien,
La verdad debe buscarse de modo apropiado a la dignidad de la persona humana y a su naturaleza social mediante la libre investigación con la ayuda del magisterio o enseñanza de la comunicación y del diálogo, por medio de los cuales los hombres se exponen mutuamente a la verdad que han encontrado o que juzgan haber encontrado, para ayudarse unos a otros en la búsqueda de la verdad. Una vez conocida la verdad, hay que adherirse firmemente a ella con un asentimiento personal. Números 3. En esta palabra hallamos una característica muy acentuada de nuestro credo, como acto profundamente humano que responde a la dignidad del hombre en cuanto a persona. Esta correspondencia se manifiesta en la relación con la verdad mediante la libertad interior y la responsabilidad de conciencia del sujeto creyente. Esta doctrina, inspirada en la Declaración Conciliar sobre la Libertad Religiosa, que se llama Dignitatis Humanae, sirve también para hacer comprender lo importante que es una catequesis sistemática, tanto porque hace posible el conocimiento de la verdad sobre el proyecto de Dios que está contenido en la divina revelación, como porque ayuda a adherirse cada vez más a la verdad que ya es conocida y aceptada mediante la fe.